Bienvenidos, martes 4 de febrero de 2025 y aquí estamos con toda la información relevante sobre lo que pasa en Latinoamérica y en el mundo. Este mundo que sigue procesando estas tumultuosas y turbulentas aguas comerciales que se están viviendo a partir de las decisiones que vienen llegando desde la Casa Blanca y de las reacciones que están provocando en todo el mundo. Ayer la noticia era obviamente el impacto que en las bolsas de prácticamente todo el planeta y en un montón de activos relevantes causaban los aranceles que había anunciado Donald Trump contra México y Canadá, 25% para prácticamente todo lo que le venden a los Estados Unidos y además 10% contra China. En el transcurso de la jornada, como sabemos, se acercaron posiciones entre Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México, con Donald Trump, lo que permitió acuerdos que pospusieron por un mes al menos la aplicación de estos aranceles. No hubo acuerdo por ahora con China, los aranceles contra el 10% de las importaciones chinas están vigentes y la República Popular China respondió. Y Estados Unidos se prepara ahora para sentir los efectos de las medidas anunciadas por el gobierno chino ayer, que buscan deliberadamente afectar a los consumidores estadounidenses y a las empresas, sobre todo de los Estados Unidos, provocando que pierdan mercado en China porque esencialmente van a hacer más caros sus productos y hoy enfrentan dentro de China la competencia de muchos productos chinos que, como sabemos, han crecido mucho en tecnología y en calidad en los últimos años y están en condiciones de competir contra los estadounidenses, que van a ser ahora bastante más caros por estos aranceles. Pero además anunció medidas que buscan afectar la sostenibilidad de algunas empresas y además ganar espacio en esta batalla geopolítica que lleva adelante con Washington. Vamos a repasar primero algunas de las medidas entonces que fueron anunciadas por China en respuesta a los aranceles que desde esta madrugada entraron en vigencia entre China y los Estados Unidos. Digo, los aranceles que Estados Unidos le impuso a las importaciones chinas son los que ya han entrado en vigencia. Vamos a ver ahora entonces las respuestas de China para con las exportaciones de los Estados Unidos a territorio chino. Y estas son algunas de las medidas, arrancando con 10% de aranceles sobre petróleo crudo, maquinaria agrícola, automóviles grandes y camionetas. Aquí dos cuestiones que se empiezan a ver. Por un lado, la idea de China de quizás empezar a pensar en comprarle menos energía, menos petróleo a los Estados Unidos y empezar a comprar ese petróleo de otros socios. Aquí Rusia va a ser el primero que va a levantar la mano. Ya, por lo pronto, Rusia logró desviar buena parte de las exportaciones de gas y petróleo que antes hacía la Unión Europea, logró desviarlas hacia China, India y otros países, pero sobre todo hacia China. Bueno, quizás Rusia puede darle aún más a China a partir de que ahora, con estos aranceles, el petróleo estadounidense va a ser más caro en China. Bueno, respecto de, volvamos un segundo, perdón, a la placa anterior que seguimos repasando. Respecto de automóviles y camionetas, bueno, aquí lo que va a tratar de hacer China es, entre otras cosas, potenciar a la propia industria china. Pensemos, Tesla, gran productor de autos eléctricos, compite con hoy empresas muy competitivas de China, sobre todo Build Your Dreams. Lo mismo entonces podría ocurrir que ganen mercado dentro de China las empresas chinas frente a las empresas estadounidenses. Después, 15% de aranceles sobre carbón y gas natural. Aquí de vuelta, Rusia va a levantar la mano y va a decir, yo te puedo entonces ahora, sin arancel, vender a vos, China, que sos un aliado geopolítico en este contexto, más carbón y más gas natural, y que esto pueda derivar entonces en que pierda peso la economía estadounidense y las empresas estadounidenses en el mercado chino. Esto es lo que empieza a pasar en esta guerra comercial donde las consecuencias se sienten en todo el mundo. ¿Qué otras medidas anunció China? Interesante esto, porque acá ya empezamos a entrar en la dimensión, si querés, más geopolítica de esta discusión. ¿A qué me refiero con la dimensión geopolítica? A lo que voy es a que si nosotros hablamos hoy de minerales críticos, del acceso a lo que se conoce como tierras raras también, estamos hablando de minerales que no abundan en el mundo, que
son importantísimos para una variedad de usos en la industria tecnológica, como baterías, como conectores, para hacer microchips, para hacer un montón de cosas, y que si pensamos que las diferencias tecnológicas van a ser cada vez más importantes para entender las diferencias entre los países en su poderío militar y en su poderío económico, si hay un país que tiene una ventaja en el acceso a esos minerales que son importantes para el desarrollo de la tecnología, puede terminar teniendo una ventaja en el mercado tecnológico. Y China ya está teniendo una ventaja en todo lo que son, insisto, minerales raros. ¿Y qué es lo que hizo ahora China? Bueno, establecer entonces limitaciones frente a lo que son justamente las compras o las ventas y el intercambio que hacía con Estados Unidos de esto. En concreto, limitaciones a las exportaciones de, y lo quiero leer para no equivocarme, tungsteno, telurio, molibdeno y otros metales que son esenciales para la tecnología y la industria. Es decir, China, que tiene casi una concentración muy importante en la posesión de estos minerales, ya ahora no se los va a vender a los Estados Unidos o le va a vender muy poco. Bueno, es algo parecido a lo que había hecho Estados Unidos durante la administración Biden, de decir, bueno, ¿saben qué? No vamos a permitir más la venta de ciertos microchips muy poderosos a China. ¿Para qué? Para que China no pueda usarlos en el terreno militar. Esto es la disputa geopolítica. Hay que entender que lo que estamos viendo con la administración Trump es que se exacerba algo que viene de antes y es una competencia cada vez más descarnada por el dominio económico, político y sobre todo tecnológico. Y es una competencia que tiene, por supuesto, a China y a Estados Unidos en un cabeza a cabeza, como lo está mostrando, por ejemplo, lo que viene pasando con la inteligencia artificial, con todos los avances de Estados Unidos en la materia y cómo apareció DeepSeek para competir con Estados Unidos. Y en el marco de esa competencia tecnológica, China anunció algo más. Una investigación contra Google. Vamos a ver justamente algunos detalles de lo que es esta medida, que a pesar de que Google no tiene presencia en China, sí tiene algunos elementos y algunas ramas de su industria que tienen vínculo con China. Y esta investigación contra Google por prácticas monopólicas, básicamente a lo que apunta es a dificultar o a limitar la posibilidad de Google de trabajar justamente con empresas chinas. Y claro, ustedes piensen que Alphabet, que es la empresa madre de Google, es una empresa que tiene participación en un montón de rubros, que tiene un montón de desarrollos tecnológicos, un montón de inversiones, para los cuales tiene vínculos con empresas chinas. Lo que está tratando aquí de hacer China es golpear a una empresa que, aunque no esté como servicio de buscadores disponible en China, sí necesita en algún punto de las inversiones que tiene en China para que, bueno, en definitiva, para hacer que tenga menos peso en el mundo y tratar de dificultar las operaciones. Esto es lo esencial de esta guerra comercial. Se vuelve mucho más descarnada la voluntad de China de lastimar a Estados Unidos y de Estados Unidos de lastimar a China. Y la cuarta, que va en la misma dirección, la cuarta medida también anunciada por el régimen de Xi Jinping, es incluir a la empresa PVH, que es propietaria de empresas de ropa tan importantes y de marcas de ropa tan importantes como Calvin Klein y Tommy Hilfiger, bajo acusaciones de tomar medidas discriminatorias contra productos de Xinjiang, que es la región de China donde hay una minoría de origen turco y musulmana, que es la minoría uigur, que por el hecho de ser musulmana y tener un origen étnico distinto del de la mayoría de los chinos que pertenecen a la etnia Han, vienen siendo blancos de prácticamente una limpieza étnica por parte del régimen chino, que los encierra en campos forzados, separa a los niños para básicamente mandarlos a campos en los cuales le borran la identidad uigur, y esto ha hecho que muchas empresas tomaran medidas para justamente que su trabajo no provenga de la explotación de los uigures en Xinjiang. ¿Qué es lo que hace ahora China? Bueno, con esta excusa, tratar de sacar del mercado chino a empresas estadounidenses y a marcas estadounidenses importantes como Tommy Hilfiger y Calvin Klein. Esta es la competencia. Por ahora no hay señales de que ya mismo vaya a haber una negociación y un arreglo. Sí se habla de diálogos informales, pero por ahora no está claro que esto vaya a revertirse, como sí se revirtió las medidas aplicadas contra Canadá y México. Ayer
nos extendíamos largamente acerca de la conversación telefónica que habían mantenido Claudia Sheinbaum y Donald Trump, cómo Claudia Sheinbaum se comprometió, entre otras cosas, a desplegar a 10.000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera norte, es decir, en su frontera con Estados Unidos. ¿Para qué? Y para evitar el ingreso de drogas y de inmigrantes ilegales, para de alguna manera contribuir al esfuerzo y al trabajo que ya están haciendo los soldados estadounidenses que están poblando la frontera sur de los Estados Unidos, es decir, la frontera con México. Bueno, con Canadá se llegó a un acuerdo que es prácticamente idéntico al que se llegó con China. Veamos lo que decía al respecto el presidente Donald Trump. Con China no, con Canadá se llegó prácticamente a un acuerdo igual al que había llegado con México. Y esto es lo que escribía en su cuenta de Truth Social, de su red social Trump. Canadá ha aceptado asegurar que tengamos una frontera norte segura y finalmente poder terminar con el contrabando de drogas como el fentanilo que han estado filtrándose en nuestro país, asesinando a cientos de miles de estadounidenses, además de destruyendo a sus familias y a comunidades a lo largo de todo el país. Canadá va a implementar un plan fronterizo de 1.300 millones de dólares y su primer ministro, Justin Trudeau, dijo que va a estar reforzando la frontera con nuevos helicópteros, tecnología, personal, fortaleciendo la coordinación con los colegas de los Estados Unidos, con sus contrapartes de Estados Unidos, además de incrementar los recursos para detener el flujo de fentanilo. Cerca de 10.000 personales, cerca de 10.000 funcionarios operativos de la frontera están y van a estar trabajando para proteger la frontera. Fíjense el mismo número que se había acordado con México. Adicionalmente, Canadá va a estar haciendo un nuevo compromiso de elegir a un zar del fentanilo que además va a incluir a los carteles como organizaciones terroristas, va a asegurar que haya ojos 24/7 en la frontera, va a lanzar un comando de conjunto estadounidense y canadiense para combatir el crimen organizado, el fentanilo y el lavado de dinero. Además, vamos a firmar una nueva directiva de inteligencia en crimen organizado y fentanilo que va a estar siendo apoyada por 200 millones de dólares. Bueno, y continúa un poco más este mensaje que finalmente dice los aranceles anunciados el sábado van a ser pausados por un periodo de 30 días para ver si finalmente se puede alcanzar un acuerdo económico con Canadá. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Es exactamente lo mismo que se vio con México. Trump quería compromisos muy claros después de haber mostrado el palo, compromisos muy claros de Canadá y de México de que van a controlar mejor la frontera, de que van a tratar de que no ingresen tantos inmigrantes y que no ingrese tanta droga. Obviamente es mucho más lo que entra por la frontera con México que lo que entra por la frontera con Canadá. Pero de fondo, más allá de toda la cuestión que hay en relación a drogas e inmigrantes ilegales, hay también una cuestión comercial económica de juego. Y es que Trump no quiere tener tanto déficit comercial con México y con Canadá. Por eso, en estas rondas de negociaciones que van a estar siendo llevadas adelante por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y por también el secretario de Comercio, Howard Lutnick, con sus pares de Canadá y de México, se va a negociar un nuevo acuerdo comercial que busque satisfacer este deseo de Trump, que no tenemos claro si es posible satisfacer, de que Estados Unidos les compre menos a Canadá y a México, o en todo caso que Canadá y México le compren más a empresas estadounidenses. En esta línea también habló el primer ministro Justin Trudeau. Veamos justamente el anuncio que hacía a través de X, el primer ministro canadiense. Lo podemos ver allí justamente a pleno. A ver, vayamos a este mensaje. Acabo de tener una buena conversación con el presidente Trump. Canadá está implementando su programa de 1.300 millones de dólares para la frontera, reforzando justamente la frontera con lo mismo que decía antes Trump: nuevos helicópteros, tecnología, personal y fortaleciendo la coordinación con nuestros compañeros estadounidenses, además de incrementar
incrementando los recursos para frenar el fentanilo. Cerca de 10.000 funcionarios fronterizos ya están desempeñando un papel en proteger la frontera. Además, es exactamente, fíjense, lo mismo que decía Trump en su propio mensaje, los esfuerzos que va a estar haciendo Canadá, la designación de un SAR del fentanilo y finalmente que las tarifas que habían sido propuestas, los aranceles que habían sido propuestos, van a estar pausados por al menos 30 días mientras continuamos trabajando juntos. El mensaje entonces de Justin Trudeau hacia los Estados Unidos a partir de este acuerdo. En el medio de toda esta situación, lo que estamos viendo es cómo pareciera que está funcionando de verdad el acuerdo con México, que es, insisto, mucho más sensible porque el grueso del negocio del narcotráfico y el grueso de la inmigración irregular entra a través de México hacia los Estados Unidos, no a través de Canadá. ¿Y a qué me refiero con que hay evidencias de que está habiendo un trabajo conjunto que antes no existía? Bueno, yo creo que voy a hacer algunas de las imágenes que se han filtrado de aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos prácticamente operando en espacio aéreo mexicano. Ahí lo que estás viendo justamente es un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos identificado por una de las plataformas como es Flight Radar 24, que es una de las principales plataformas utilizadas. Ahí lo que estás viendo es cómo está sobrevolando Baja California, prácticamente en lo que es el Golfo de California, prácticamente lo que es espacio aéreo mexicano. Creo que tenemos otras imágenes de este mismo avión. Estamos hablando toda de una zona, este es el avión, es un avión esencialmente de vigilancia. Y digo, esto va en línea de un anuncio que hizo Donald Trump, que es: declaramos organizaciones terroristas extranjeras a los carteles de la droga, lo cual nos daría la potestad, como son organizaciones terroristas extranjeras que actúan en nuestro territorio, de poder actuar contra ellas aunque estén en territorio soberano de otro país. Y pareciera que México empieza, a partir de las presiones enormes que hizo Trump, a aceptar esta idea. Bueno, hubo un comunicado del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana desmintiendo que este avión haya ingresado al espacio aéreo mexicano. Pero ya esto está marcando que empieza a haber, insisto, ya una presencia hasta militar más fuerte de Estados Unidos dentro de México y que esto es de alguna manera aceptado por México. Veamos justamente a pleno el mensaje que ves allí, publicado a las 13:41 horas, el Centro de Control de Área Mazatlán informó al Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo que detectó un vuelo 83 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, fuera del espacio aéreo mexicano, sobre aguas internacionales. La aclaración entonces de que este avión no estaba vulnerando el espacio aéreo de México. Esto publicado por el Ministerio de Defensa mexicano. Pero esto ya es toda una señal, insisto, de Estados Unidos introduciéndose de alguna manera, incluso en territorio mexicano, o estando cada vez más cerca de ello, para tratar de frenar directamente a las organizaciones criminales, bueno, entre otras cosas porque cree que el Estado mexicano está corrompido y ha actuado como un reaseguro para las organizaciones criminales. Recordemos que el comunicado de la Casa Blanca que anunciaba los aranceles por el 25% directamente decía: el gobierno mexicano es cómplice y trabaja para proteger a los grupos criminales. Es decir, que más allá de que ahora se hayan, entre comillas, arreglado las situaciones, Estados Unidos no confía en el Estado mexicano para controlar los carteles de la droga. Ahora, lo que te muestra que estamos ante un cambio de era, independientemente de lo que haga Trump, y de que este estado de guerra comercial pareciera haber llegado para quedarse y trascendiendo incluso las fronteras de las decisiones que toma Estados Unidos junto a otros países, Ecuador, a través de su presidente Daniel Noboa, anunció la implementación de aranceles hacia las importaciones que hace México, hacia lo que México le vende a Canadá. Esta medida, acá lo podés ver, como demostramos estos días, el Nuevo Ecuador siempre ha estado abierto a la integración comercial, pero no cuando hay abuso. Ratificamos nuestra postura de firmar un tratado de libre comercio con México,
Pero hasta que esto suceda y sea una realidad, vamos a aplicar un arancel del 27% a los productos que importamos, con el objetivo de promover nuestra industria y que exista un trato justo a nuestros productores. Y lo que pueden ver a la derecha de la pantalla es la balanza no petrolera comercial de justamente Ecuador, que muestra un saldo negativo, muy negativo, de 588, 499, 473, 218 millones de dólares. Lo que te están mostrando ahí es que está descendiendo justamente la balanza comercial. El rojo está siendo cada vez menor, pero sigue siendo muy importante. Esto que es indisociable del hecho de que este domingo hay elecciones presidenciales en Ecuador y que evidentemente aquí Daniel Noboa está jugando una apuesta muy fuerte en términos electorales, buscando dar un mensaje nacionalista y un mensaje que hace eco con una figura muy fuerte como la de Donald Trump, con la percepción de que el liderazgo mundial pareciera yéndose hacia ese tipo de liderazgos. También tiene que ver, obviamente, con la larga disputa que hay entre Ecuador y México a partir de la decisión del gobierno mexicano de otorgarle el asilo diplomático a Jorge Glass, el ex vicepresidente de Rafael Correa, como sabemos, arrestado por corrupción, condenado por corrupción, y frente al cual hace exactamente 10 meses Ecuador tomó la decisión sin precedentes de ingresar a la fuerza a la embajada ecuatoriana, a la embajada mexicana en Ecuador, en Quito, para llevárselo a la fuerza a Jorge Glass, que está hoy preso 10 meses después, en lo que fue una violación absoluta de la soberanía mexicana y lo que derivó prácticamente la rotura de relaciones diplomáticas entre los dos países. Bueno, aquí Ecuador está diciendo: queremos negociar, queremos un acuerdo de libre comercio como el que acabamos de firmar con Canadá, pero si no nos dan ese acuerdo, nosotros ya anunciamos estos aranceles. Es el mundo que se viene, el mundo de la apertura comercial, donde todos nos llevamos bien y todos comerciamos entre todos, quizás un mundo mejor en muchos sentidos. Bueno, ese mundo se murió y quedó enterrado hace mucho tiempo. Estamos en una nueva era desde hace mucho. Lo que está pasando desde la llegada de Donald Trump en Estados Unidos es que todo queda mucho más al descubierto y hay un sinceramiento de las tensiones comerciales y geopolíticas que se ven en el mundo, entre Estados Unidos y sus socios, pero incluso entre países latinoamericanos, como lo acaba de mostrar el caso de Ecuador con México.